Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. La clase de hoy, el experimento que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de la temperatura. Como anteriormente estuvimos viendo propiedades de la materia, lo que era masa, volumen, densidad, ahora vamos a ver lo que es la temperatura. Así como los materiales tienen masa, tienen un volumen, tienen una densidad, también los cuerpos y los objetos tenemos una temperatura. Voy a darles una explicación breve, para que entiendan lo que viene siendo la temperatura y posteriormente vamos a proceder a realizar el experimento para que lo comprendan un poco mejor. Bueno, todos hemos oído alguna vez que tiene fiebre, tiene mucho frío, tiene mucho calor. Todos esos términos están relacionados entre sí con la temperatura. La mayoría de nosotros nos hemos enfermado y nos ha dado temperatura. Que nos ha dado temperatura, es decir, que nos ha dado fiebre, que nos ha aumentado la temperatura a tantos grados que ya se considera fiebre. La fiebre es una reacción de nuestro cuerpo que se presenta cuando quiere defendernos de algún microorganismo. Es por eso que nos da fiebre y es cuando nos damos cuenta que estamos enfermos alguna de las veces. En este caso, la temperatura es la medida del calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. Voy a repetir, la temperatura es la medida del calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius, o mejor dicho, en grados centígrados. Entonces, el calor y la temperatura no es lo mismo. Se relacionan entre sí, muchos pensamos que calor y temperatura es lo mismo. En este caso, no son iguales. El calor es una energía térmica que se transmite entre un objeto u otro, entre dos cuerpos. Y ese calor, la temperatura, mide ese calor que tenemos. Coloquialmente muchas veces decimos, hace mucho calor cuando estamos en verano y está el sol muy fuerte. Hace mucho calor y empezamos a sudar y tenemos calor. Pero nosotros, para saber qué tanto calor o qué tanta temperatura tiene nuestro cuerpo, utilizamos los termómetros. El termómetro es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura. Eso es lo que es un termómetro, la cual nos ayuda a saber qué tanta temperatura tenemos. Si tenemos en bajo cero, que es cuando tenemos mucho frío, cuando está haciendo mucho frío, o si la tenemos alta, para explicar cuando hay fiebre. El termómetro tiene muchos usos. Se aplica en muchas partes, tanto en fábricas industriales, en la cocina, alimentación, en los hospitales. Existen infinidad de termómetros, pero el que comúnmente nosotros conocemos es el termómetro clínico, que es un instrumento que consiste en un tubito. La mayoría de nosotros lo hemos visto. Es un tubito fino de cristal que tiene en ese tubo marcadas varias unidades de la temperatura, que son los grados centígrados. Y entre medio, nosotros lo hemos utilizado en el laboratorio. Cuando íbamos presencialmente, hemos utilizado lo que es un termómetro, el tubito así alargadito, color amarillito que teníamos, y se ve transparente en el centro. Y en el centro se ve una pequeña línea delgadita que va aumentando según la temperatura o disminuyendo. Eso que aumenta, que sube o baja, una línea que se ve ahí de color plata, color gris, es mercurio. Los termómetros clínicos contienen mercurio en su interior. Que estos, al estar en contacto con un cuerpo que tiene mucha temperatura, mucho calor,
empieza a aumentar y es cuando va subiendo, subiendo, se empieza a dilatar, así es su término original, se empieza a dilatar el mercurio y empieza a subir. Y es cuando empieza a subir hasta llegar a la temperatura que tiene nuestro cuerpo. O a disminuir según así sea. Esa es la función del termómetro. El tubo es alargadito. También tenemos lo que son digitales, termómetros digitales, que ahorita todo el mundo los conocemos, que es lo que está en los supermercados, en cualquier tienda, que nos están midiendo la temperatura antes de entrar para ahora que está la contingencia del COVID. O hay muchos que mamá tiene en casa que son digitales, que se los meten y tiene una camarita y pita cuando detecta la temperatura. Esos son los termómetros clínicos. También se utilizan, ¿no han visto a lo mejor en los refrigeradores? Para medir hasta qué temperatura está, porque hay muchos refrigeradores que deben de estar a una determinada temperatura de 5 grados, o sea, fresco, para que nuestra comida se conserve, para la conservación de alimentos, o igual congelados. O hay industrias que los necesitan tener para medir temperaturas que deben de estar muy calientes o muy frías igualmente. También se utiliza para determinar el clima, que ahora las personas que nos dan el clima, que va a estar a 5 grados, tienen un termómetro especial que mide el clima del ambiente para determinar la temperatura a la cual vamos a estar. Entonces, para poder continuar, temperatura y calor no es lo mismo. Calor es una energía térmica que se transmite de un cuerpo o de un objeto a otro. Y la temperatura es la medida del calor de los cuerpos. La temperatura de que un cuerpo tiene, esa es la temperatura. Y se expresa en grados centígrados. Se mide en grados centígrados y el instrumento que utilizamos para medir la temperatura se llama termómetro. Pero, como yo les dije, el calor se transmite de un cuerpo a otro, una temperatura se transmite de un cuerpo a otro. Es por eso que cuando nosotros tenemos frío y abrazamos a una persona que está calientita, nosotros nos empieza a quitar ese frío. Ahí estamos transmitiendo calor. La persona que está más calientita transfiere su calor, su energía calorífica a la persona que lo tiene con menor temperatura. Entonces, la persona que tiene mayor temperatura transfiere su temperatura a la persona que tiene menor temperatura. Por eso nos abrazamos y nos da mucho, se nos empieza a quitar ese frío cuando abrazamos a alguna persona. Y nos transferimos nuestro calor. Pero igual, si una cosa está fría, transmite eso frío a la persona que está caliente y las temperaturas empiezan a aumentar y una disminuir hasta que llegan a un equilibrio de lo que están iguales. Eso sucede para transferir calor, o cuando abrazamos una persona, o cuando está una soda, le echamos una soda que está caliente y la queremos fresca, le echamos un hielo. Si la soda está caliente y el hielo está congelado, una temperatura congelante muy helada, esa temperatura se le va a transferir a la otra, y es por eso que la soda se empieza a hacer fresca y se empieza a hacer helada, porque se empieza a transferir esa energía térmica entre ambos objetos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a fabricar un termómetro casero. Para eso yo les pedí ahí los materiales siguientes: una botella transparente, hay que quitarle la etiqueta y previamente haberla lavado, que no tenga algún líquido de la soda, jugo, agua de sabor o algo por el estilo que haya tenido adentro. Les pedí agua caliente, agua fría, colorante. También les pedí lo que es agua normal, plastilina, un popote y tijeras. Lo primero que vamos a hacer
va a ser la agua que tenemos de la llave normal, ya la tengo aquí en un vasito. Le vamos a agregar colorante del color que ustedes tengan ahí, que quede bien marcado, bien marcado. Bien marcado. Yo ya tengo aquí mi agua, bien coloreada. Luego, enseguida lo que vamos a hacer es que la vamos a vaciar dentro de la botella con mucho cuidado. La voy a colocar, la voy a vaciar. Así, dentro de la botella. Más o menos es una taza de agua, más o menos serán como 200 mililitros de agua. Pero si ustedes no tienen cómo medirla, más o menos es esta cantidad de agua que tenemos que agregar. Esta botella la voy a hacer a un lado con cuidado de no tirarla. Yo les pedí que su botella tuviera su tapadera. Con ayuda de unas tijeras, o ahí si están en casa o en la escuela, hay que pedirle a la maestra que con su ayuda nos ayude a hacerle un pequeño agujero a la tapa en el centro. Un agujero un poquito grande donde quepa nuestro popote, porque ahí lo vamos a introducir nuestro popote. Yo tengo aquí un cuchillito para que sea más fácil por cuestión de tiempo. Y tengo mi popote y voy a medir que quepa por ahí. Una vez que ya quepa, lo voy a meter de esta manera así, entre medio. Y lo que voy a hacer, lo voy a introducir dentro de la botella. El popote debe de tocar el agua. Lo voy a meter con cuidado. Así. Lo voy a colocar. Este popote debe de tocar, introducirse dentro del agua. No debe de, si no alcanza, hay que meterlo un poquito más y en un dado caso agregar un poquito más de agua. Aquí tengo yo así. Luego, con nuestra plastilina lo que vamos a hacer es que vamos a sellar bien el agujerito donde está el popote para que no haya ninguna fuga. Porque si llega a quedar alguna fuga no va a funcionar nuestro experimento. Lo voy a poner así alrededor de la botella y el popote. Y voy a cubrirlo bien para evitar cualquier tipo de fuga. Bien, ya lo tengo aquí así. Bien, vamos a tapar que no quede ningún tipo de fuga. Si no llegase